Vamos a hablar ahora con José Morales García de la verdad que hay tras la ayahuasca, porque por un lado están los grupos esos que yo he ido analizando sectarios, ¿no? Que te dicen que la ayahuasca es lo mejor que te puedes tomar, que te va a curar cualquier dolencia. Cuando yo estaba ahí dentro de ese tipo de grupos, lo que veía era que, pues, gente que venía, una chica que venía con dolor de espalda, una persona que venía que se le habían muerto los hijos, yo qué sé, a ver, un chico que venía, bueno, que básicamente te lo curaban todo. Y por otro lado está lo que yo más o menos he podido seguir en medios de comunicación, que es el demonio, ¿no? Que es una droga que no tiene prácticamente nada de positivo. Entonces, precisamente para hablar de eso y entender a nivel científico, dejando de lado todos los grupos sectarios que hay alrededor de esta sustancia, dejando de lado bueno, o sea, el mal uso que se le puede dar, que se está investigando al respecto. Y por eso viene el doctor en neurocosas, que tiene eso puesto en Twitter, y la verdad que me ha hecho mucha gracia, José Morales García, profesor de la Complutense. Me he comprado el stream de Kese y ahora no me acuerdo qué botón es. Eso lo estoy estrenando hoy. Me lo dijo Nacho en The Wild Project, que eso iba muy bien, y ahora a ver si acierto el botón. Venga, va, creo que es ese. Hola, ¿qué tal? He acertado el botón. Nada, muchísimas gracias, porque ya te digo que me estaba costando mucho dar con algún experto, sobre todo en el tema ayahuasca, ¿eh? Porque hay como mucha mala ciencia por los dos bandos. Sí, sí, totalmente. Yo creo que te has debido encontrar con el grupo de la ayahuasca vale para todo, desde para el acné hasta un dolor de cabeza, me duele un dedo, hasta que es el demonio y que no lo puedes tomar porque te vas a morir. Entonces, bueno, yo creo que en el término medio siempre está la virtud y bueno, eso es Bueno, lo que voy a intentar transmitiros hoy. claro, y precisamente yo creo que de cara a la gente que intenta hacer divulgación o hablar de estos grupos sectarios, lo que sea, si tú intentas señalarles, digamos, con mentiras, diciendo cosas que no son ciertas, es muy fácil para el gurú de turno decirte, no, la ayahuasca sí que se está estudiando para eso, ves que es un paper oficial, digamos, y dices, coño, pues quien me está mintiendo es el medio de comunicación y no el gurú sectario, porque ya sabemos, una cosa que yo he analizado mucho son el tema de las conspiraciones, tienen una base de realidad, no se inventan de la nada, o sea, es malinterpretación de cosas reales. Obviamente, claro, la manera que tenemos los científicos de comunicar nuestros resultados, lo que hacemos en el laboratorio es a través de revistas científicas, de artículos científicos. Esos artículos científicos tienen un idioma muy, muy, muy técnico, demasiado técnico, con lo cual una persona normal que no tenga unos conocimientos en ese tema, pues no va a poder seguirlo. Pero esto me pasa a mí con temas que no tienen nada que ver conmigo, como por ejemplo el cáncer. Yo leo artículos sobre cáncer y me cuesta, me pierdo. Entonces, bueno, ¿qué se aprovecha esta gente en sacar de ese artículo las cosas que a ti te interesan? Por ejemplo, los estudios que yo hago sobre el efecto neuroprotector, antiinflamatorio y neurogénico de la ayahuasca los hacemos en modelos que se llaman preclínicos, es decir, en placas, en células que las tenemos en placas y en animales de experimentación. Y eso lo dejamos claro desde el principio. Hemos obtenido estos resultados en animales de experimentación. En humanos no sabemos. Claro, no te van a decir que lo han hecho en humanos, pero posiblemente mucha gente se aproveche y omita lo de animales de experimentación, bueno, pues para dar la falsa impresión de que esto se ha estudiado en humanos y que ya está claro. Luego también es como en todo, en los artículos de investigación hay que leer mucho la letra pequeña, hay que leer sobre todo, es importante, las condiciones experimentales. Entonces, bueno, cuando doy clase en la universidad, siempre pongo el mismo ejemplo de hace muchísimos años que, bueno, pues dijeron que el uso de sacarina era cancerígeno. Entonces sacaron un estudio en el que efectivamente con animales de experimentación, con ratones, habían visto que la sacarina era cancerígena. Claro, cuando te vas a los materiales y métodos, te das cuenta es que han inflado al pobre animal a sacarina, pero a kilos y kilos de sacarina. Yo siempre les digo lo mismo, con un animal tan pequeño, tal dosis de sacarina, el animal no se ha muerto de cáncer, se ha muerto del asco que le ha dado, claro. De eso se aprovecha la gente, ¿no? Tengo que ir al procedimiento experimental y darte cuenta que ningún humano se va a meter 200 kilos de sacarina al día, es imposible. Entonces, bueno, hay que ver un poco la letra pequeña en ese sentido. Ahora entramos a analizar, pero para que quede claro el tema. ¿Tú recomiendas a alguien a ir? Y esto te lo pregunto porque yo me ha contactado gente diciendo que yo soy experto en tema de ayahuasca y tal, y todos me decían, no, ellos son malos, nosotros lo hacemos bien, el ritual ese que tú has ido es malo, el mío es el bueno y tal. ¿Tú recomiendas a cualquier persona irse a cualquier retiro o ritual a tomar un chupito o 3 de ayahuasca? Bajo ningún concepto, y te lo está diciendo una persona que ha observado los efectos beneficiosos, ya te digo, en animales de experimentación, que tiene la DMT, que es el principal componente de la ayahuasca, pero no lo recomiendo en absoluto.
absoluto. Muchas veces me lo preguntan, José, ¿tú te has tomado, con el efecto tan positivo que tiene, ¿tú te has tomado la ayahuasca? Digo, pero ni de coña ni se me ocurriría. Y además siempre hago la misma recomendación. Si alguien, como luego cada uno va a hacer lo que quiere, independientemente de lo que los expertos podamos decir, si alguien quiere tomar ayahuasca, lo que le recomiendo es que se coja un avión, que se vaya al Amazonas, que se busque una tribu perdida que jamás haya tenido contacto con el hombre blanco occidental, que son los que durante siglos y siglos y siglos han desarrollado esta tecnología, y que entonces allí que intente hacerse explicar y que la pruebe. Esto lo digo como cosa imposible porque, bueno, pues las sesiones que hay, hasta lo que yo sé, en la Amazonía de rituales con ayahuasca, pues también está todo como muy comercializado. Este es otro tema que yo tocaré más adelante en los reportajes, es el concepto chamán, que es un concepto de cómo Occidente llamaba a cualquier líder religioso que no era cristiano católico de aquí de Occidente. Que estuve hablando con una mujer de descendencia, digamos, indígena y tal, y claro, me decía eso de qué coño es un chamán. Es que eso, así es como nos llamáis a nosotros. Chamán no es nada. Aquí te venden lo de chamán porque saben que ven el turista y busca el chamán, ¿sabes? Pero chamán para nosotros no es nada. Pero bueno, es un tema que ya tocaré también. Eso es, y también te digo, el conocimiento que estas tribus del Amazonas tienen sobre el uso de la ayahuasca es brutal y nos llevan a siglos de ventaja a los occidentales. Lo que pasa es que yo creo que eso se ha comercializado mucho, tanto como para no garantizar una serie de condiciones médicas fiables. Y también ese tema, que obviamente, al menos por mi lado, obviamente a la hora de hacer los reportajes no pretendo decir que todo es muy negativo, sino intento matizar. Cuando esto ya esté implantado, cuando ya esté todo mostrado, todos los pasos que tengan que seguir se hayan seguido, obviamente se instaurará dentro de la medicina que hay a día de hoy, convencional, y ya está. No creo que haya ningún problema. No. ¿Sabes lo que creo que va a pasar? Esto es una predicción que hago aquí en directo, me voy a atrever. Va a pasar como pasó en su momento con el cannabis. Es decir, en su momento, yo me acuerdo cuando investigadores como Manuel Guzmán de la Universidad Complutense de Madrid empezaron a decir que un componente, el tetrahidrocannabinol, que es un componente del cannabis, tenía efectos beneficiosos para según qué patologías. Bueno, la gente puso el grito en el cielo, ¿qué está diciendo este hombre? Porque claro, la gente ya asociaba con que ya había que estar todo el día fumando porros para curar el cáncer. Bueno, pues no, es un componente determinado del cannabis que se está estudiando, que puede tener efectos beneficiosos en muchas patologías. Y de hecho, a día de hoy esto está como más normalizado y hay cientos de laboratorios por todo el mundo. En la Complutense hay varios grupos muy potentes que han demostrado que efectivamente este componente del cannabis es beneficioso para la salud, pero todo esto está regulado, todo esto se tiene que hacer bajo una supervisión médica. Entonces, bueno, supongo que con la ayahuasca en su momento pasará lo mismo. Pues ya está, hecho este disclaimer y que quede claro un poco la línea y tal. Porque claro, digo, tampoco no me gustaría a mí ahora hablar de las cosas positivas que hay de la ayahuasca que sirviese para que el gurú de turno dijese, mira, Tamayo también dice que la ayahuasca es la hostia, venid a mi retiro espiritual, que los otros son malos, pero yo soy bueno. Yo no lo recomiendo. ¿Vale? No, pues vamos un poco ¿me puedes un poco comentar los beneficios que parece ser que puede tener? Bueno, ya hay estudios que se han hecho en humanos y en estudios clínicos en los que se ha demostrado que tiene un efecto antidepresivo bastante importante. Es ansiolítico, se ha utilizado en trastornos neurológicos como pues, depresión, ansiedad, trastorno bipolar. Bueno, esto se ha hecho en hospitales con una dosis determinada, con consumidores de ayahuasca. Es decir, que nadie se piense que tú vas al hospital y dices, hola, que me des ayahuasca, a ver si... No, esto es con gente que ya ha consumido ayahuasca y que ya tiene una idea de cómo le va a sentar la ayahuasca. Entonces, bueno, sí se ha visto que tiene un efecto muy positivo en este tipo de desórdenes neurológicos, como te digo. Yo en mi caso, por ejemplo, en el laboratorio nosotros lo estudiamos nosotros tuvimos Parkinson. Para abordar el Parkinson o para buscar un tratamiento para el Parkinson, lo que intentamos hacer son tres cosas. Primero, proteger a las neuronas que se mueren en la enfermedad y que como consecuencia de esa muerte, bueno, pues ocurren los síntomas que todos conocemos, pues es el temblor de manos, por ejemplo, las alteraciones motoras, alteraciones cognitivas, etcétera. Esto ocurre porque se mueren las neuronas, unas neuronas específicas que se llaman dopaminérgicas. ¿Qué más ocurre? Que hay inflamación del cerebro, hay una inflamación continua del cerebro. Entonces nosotros lo que hacemos es intentar descubrir dianas celulares, es decir, diseñar fármacos que por un lado protejan a las neuronas, por otro lado, reduzcan la inflamación y en su momento lo que empezamos a ver y empezamos a hacer con ayahuasca es si se están muriendo las neuronas dopaminérgicas, ¿podemos hacer que nuestro sistema nervioso genere nuevas neuronas, que formen nuevas neuronas
y sustituye a las neuronas que se están muriendo. Y ahí empezó nuestro estudio con ayahuasca, porque nuestro cerebro tiene la capacidad de sobra para generar nuevas neuronas. El problema es que no lo hace. Es decir, tiene la maquinaria para hacerlo, pero no lo hace. Entonces, bueno, nuestra idea es un poco despertar a esas células encargadas de formar nuevas neuronas para que formen nuevas neuronas que sustituyan a las que se mueren como consecuencia de la enfermedad. Y ahí empezamos a hacer el estudio con ayahuasca. Dentro de la ayahuasca, lo que miramos, bueno, ya sabes que la ayahuasca es un brebaje, es una decocción. Eso que te quería comentar. ¿Las investigaciones son concretamente con ayahuasca? ¿Son con DMT o es la combinación de DMT con la planta, la chacruna, ¿no? Empezamos a hacerlo con betacarbolinas. Las betacarbolinas son unos alcaloides, unas sustancias que están en una liana del Amazonas que se llama Banisteriopsis capi. Ah, sí. La ayahuasca realmente es una mezcla de hojas, de arbustos y de lianas. Un poco para poner en contexto y que sepan qué es lo que hemos ido haciendo en el laboratorio. En esa ayahuasca tenemos Banisteriopsis capi, que es una liana de la selva, que es rica en unas sustancias que con este nombre que se llaman beta-carbolinas. Luego, por otro lado, también lleva Psychotria viridis, que son unas hojas, y Diplopteris cabrerana, que son otras hojas. Estas dos últimas hojas que os he dicho son las que tienen DMT, con lo cual todo eso en conjunto son los principales componentes de la ayahuasca. ¿Por qué? Y esto a mí me parece fascinante el conocimiento que esta gente tiene de etnobotánica desde hace siglos, porque la DMT, que realmente es la sustancia alucinógena, se degrada en el estómago. Hay unas enzimas que se llaman monoaminoxidasas que lo que hacen es que degradan la DMT, con lo cual la DMT no te llega al cerebro y tú no tienes un efecto alucinógeno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Inhibir, es decir, bloquear esas enzimas que están degradando la DMT. ¿Qué sustancias son las encargadas de inhibir estas enzimas? Las betacarbolinas que te decía antes, que están en las lianas, en Banisteriopsis capi. Eso ya lo sabían hace siglos todas estas tribus amazónicas que utilizaban la ayahuasca. A mí me parece fabuloso el saber que la DMT se está degradando en el estómago y tenemos que evitar esa degradación. Bueno, pues nosotros en el laboratorio empezamos estudiando solo las betacarbolinas. Las betacarbolinas, que son un grupo, ya te digo, de alcaloides, y vimos qué efecto tenía. Vimos que tenía un efecto neurogénico, es decir, que estaba estimulando la formación de nuevas neuronas en el cerebro. Después de estos estudios, lo que hicimos y en lo que nos hemos centrado ahora es en estudiar DMT, la dimetiltriptamina, que es la que tiene un efecto alucinógeno. Por curiosidad, ¿tú cómo conociste todo el tema de la ayahuasca? Estaba pensando, ¿cómo llegaste tú a...? ¿Te llegó a nivel científico o porque habías visto temas de esos rituales y todo eso? Pues fue por una colaboración que yo tenía a través de una persona que conocía a otra persona que conocía a otra persona, pues resulta que llegó uno de los principales investigadores del tema de la ayahuasca en España, de Jordi Riba. Él ha investigado durante muchísimos años, ha sido uno de los principales popes que se dice en ciencia, uno de los principales exponentes de la investigación en ayahuasca, y a través de una serie de contactos intermedios, pues nos llamó un día y nos dijo, pues hola, yo trabajo en esto y ¿por qué no miráis qué pasa con la ayahuasca en vuestros modelos de neurogénesis y en vuestros modelos de Parkinson? A ver qué pasa. Y empezamos a tirar del hilo y vimos que pasaban cosas y a raíz de ahí empezamos a investigar. Jordi Riba murió, ¿puede ser o no? Ahora me estoy Sí, confundiendo. murió en agosto del año pasado. No, yo lo que pasa, mirando escritos de Jordi Riba y tal, que sé que me he leído bastantes, veía que él por eso sé que recomendaba tomar ayahuasca y todo eso. Y él sí que te recomendaba otros grupos sectarios en concreto. A ver, es cierto que Jordi tenía muchísima relación con grupos de Brasil, con investigadores que hay en universidades de Brasil que son expertos en ayahuasca, porque bueno, lo tienen más cerca. Incluso tenía muchísima relación con grupos pues eso, indígenas que hacían este tipo de rituales, sí. Antes de que todo esto fuera tan comercial y que, bueno, pues la gente... Una cosa que siempre decía Jordi es y realmente es así, la ayahuasca no es una droga recreativa, no es algo que te tomas para aguantar más o para pasártelo pipa, es todo lo contrario, es una droga que la gente utiliza, bueno, pues para tener una experiencia mística, una experiencia recogida, se hace en oscuridad, en la que, bueno, pues tú tienes tu propia experiencia, tu propia alucinación contigo mismo, es algo como muy, Claro. muy íntimo, muy personal. Yo cuando veo eso, he mirado muchos, algunos, por ejemplo, miembros de ICERS y tal, que en teoría van de científicos, cuando empiezan a mezclar todo el tema científico con el tema religión y tal, que no tiene absolutamente nada que ver, que es experiencia mística y tal, a mí es cuando me tiran para atrás y luego veo que lo que te hacen es un poco de
de pasillo a otros grupos sectarios que hay en España, remarcándote que unos son muy malos y que ellos son los buenos, pero al final animándote a tomar para solucionar tus problemas, sea cuando sean, un poco con el claim ese de no es una droga recreativa, es para curar tu problema X. Y por eso me costaba tanto dar con alguien que un poco me dijese, pues mira, la ayahuasca se está investigando en eso. ¿Sabes qué pasa? Que este tipo de brebajes, como te digo, bueno, pues se utilizan en el Amazonas, realmente forma parte de esa cultura y de hecho la gente que en esas tribus toma ayahuasca es algo social, es algo, tú estás rodeado de familiares, que es otro componente muy importante. Tú no sabes cómo te va a afectar esto. Al fin y al cabo es una sustancia que en estos rituales se toma porque provoca alucinaciones. Y de hecho, en los rituales que se hacen en el Amazonas, bueno, pues la gente va a lo que va en función de tu contexto social. Es decir, una persona de una tribu que toma esta ayahuasca, pues que te cuenta pues, que de repente pues, que se ha convertido en águila y que ha sobrevolado su poblado y que ha visto la catarata de no sé qué y que ha visto los árboles de no sé cuántos. Evidentemente, lo que está asociado a su contexto, pero como te digo, es algo que se hace arropado por esa comunidad. Es un ambiente amigable, es un ambiente idóneo, bueno, pues para tener este tipo de experiencias místicas. A lo mejor esto lo haces yo qué sé, pues lo haces en España y la experiencia que tienes o en Francia y la experiencia que tienes es de que te has puesto a hablar con Napoleón. Pues es que, claro, todo va dentro de ese contexto en el que tú vivas. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, a mí me parece fantástico que en las comunidades amazónicas utilicen este tipo de sustancias para tener, pues eso, para tener una experiencia mística porque produce alucinaciones. Pero bueno, nosotros hemos visto que además de producir alucinaciones, además de usarse para este tipo de cosas, pues también puede ser un posible, un futuro tratamiento para muchas enfermedades del sistema nervioso. Según cómo vas viendo tú la evolución, ¿cuándo puede...? O sea, es que no sé cómo funciona, ya te digo, el desarrollo de medicamentos ni nada. ¿Cuándo puede Bueno, tardarse en implementar? ¿O no hay manera de saber? Bueno, pues utilizarlo como tratamiento, las investigaciones que estoy haciendo yo con el Parkinson, si las cosas siguen así, posiblemente yo no lo vea, para que te hagas una idea. Lo que pasa que es cierto que para el tratamiento de trastornos neurológicos, como te digo, como la depresión, la ansiedad, las adicciones, ya se están haciendo estudios en hospitales con consumidores de ayahuasca. Entonces, bueno, en ese sentido ya hay mucho terreno ganado. Una de las cosas que se hace en estos estudios clínicos en hospitales es, como te digo, es hacerlo en personas que ya han experimentado. Creo que un requisito imprescindible para participar en este tipo de estudios es que hayas tenido más de 10 experiencias con ayahuasca, porque ya eso nos da bastante información y nos garantiza que tu cuerpo, o sea, que tú no vas a reaccionar mal ante esa ayahuasca. De ahí ya sacamos mucha información de cómo afecta al organismo en general. Y bueno, como te digo, ya hay muchos resultados bastante interesantes. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que la cosa irá más rápida. Vale, y por curiosidad, tampoco entiendo que a nivel porcentaje no hay mucha gente que vaya tomando ayahuasca de manera cotidiana. ¿Esos experimentos que se está haciendo con personas tomadoras de ayahuasca son muy representativos, por curiosidad o no? No, de hecho es uno de los problemas que hay. Si miras la literatura científica, bueno, pues hay muchos estudios en los que se te dice, hemos hecho un estudio con consumidores de ayahuasca que tiene un efecto ansiolítico, por ejemplo, y el artículo siempre termina diciendo, el número de personas que se han evaluado, que han participado en el estudio, aún es lo suficientemente bajo como para no lanzar las campanas al vuelo. Bueno, yo todo eso es lo que quería saber. Así que nos quedamos que de momento parece ser que puede beneficiar o sea, gente con Parkinson, un posible tratamiento, y luego temas de adicciones y ansiedad y todo eso. O sea, más o menos esos son los Sí, potenciales que tendrían en medicina cuando se estipule dentro de la medicina normal, la de verdad. eso es, lo que más avanzado está, ya te digo, es el estudio sobre todo adicciones, depresión, trastorno bipolar, este tipo de cosas está mucho más avanzado. Nosotros realmente, de momento, estamos estudiando, como te digo, en enfermedades como el Parkinson, pero nosotros lo que hemos visto es que la DMT, bueno, y las betacarotilinas también que os comentaba antes, son un potente agente neurogénico, es decir, estimula la formación de nuevas neuronas. Esto realmente se puede utilizar para cualquier patología que lleve asociada una muerte neuronal. Yo estudio Parkinson, donde mueren unas neuronas específicas, las dopaminérgicas, pero en Alzheimer, por ejemplo, mueren las neuronas colinérgicas. También se podría utilizar. Es decir, ahora lo que tenemos que evaluar es si esas neuronas que se están generando son específicamente las que a nosotros nos interesan, porque claro, tipos de neuronas hay un montón en función de dónde están y en función del neurotransmisor que producen. Entonces, bueno, esto se podría extrapolar y extender a muchas más enfermedades del sistema nervioso. Hasta lo que hoy tenemos, los datos que tenemos en el laboratorio están un poco más centrados en Parkinson. Y para terminar, una pregunta
a nivel personal, cuando tú ves los medios de comunicación, cuando tocan, pues eso, han pillado, ahora creo que en este verano fue, cuando han pillado un gurú sectario de no sé qué ritual religioso que ofrecía ayahuasca y tal, y te dicen, pues eso, droga, todo mal, o sea, no focalizan en las investigaciones que están dando. Un poco tu opinión, ¿cuál es cuando ves eso? Y que tú sabes un poco la verdad o lo que está investigando, cómo va la investigación. Claro, es que aquí es, como tú bien comentabas antes, aquí hay dos vertientes. Una es la sustancia alucinógena que tomo para tener una experiencia mística y otra cosa es el uso científico. Yo te puedo asegurar que como uso científico me parece que tiene un potencial alucinante. Y cuando hablo de estos temas siempre digo lo mismo, siempre digo, esto no es apología de la drogadicción, por favor, que el que tenga un efecto brutal, que lo tiene, como yo he podido ver en nuestros modelos en el laboratorio, no quiere decir que haya que tomar ayahuasca, es que hay muchas cosas más asociadas, entre ellas el efecto alucinógeno. Entonces, claro, la otra vertiente es la que tú comentas, la parte pues de tener una experiencia mística, que si la quieres tener, bueno, pero es que para eso también hay que estar preparado. Por ejemplo, sin extenderme mucho, yo aluciné bastante con el reportaje de investigación que hiciste tú cuando llegas a una de las clínicas y no te preguntan que qué has comido, qué vas a comer, ¿eh? No, clínicas. Me ha hecho gracia. Ha dicho, no he dicho clínicas, pues se me ha ido. No, me refería al sitio este, al centro curativo este, el que fuiste tú a la Sí, secta sí, esta sí, con sí. Bueno, un ayahuasca. retiro, lo vendían en retiro espiritual. No. Bueno, pues me da Sí, sí, igual, sí. pero el caso es que tú llegas y a ti no te preguntan que qué medicamentos estás tomando o qué alimentos estás tomando. Cuando tú tomas antidepresivos, por ejemplo, determinados antidepresivos que son inhibidores de las monoaminoxidasas, como las betacarbolinas que te he comentado antes que estaban en la ayahuasca, lo primero que te dice el médico es darte un listado de alimentos que tú no puedes tomar. Que no puedes tomar, o sea, algo tan sencillo como queso, como chucrut, como en alimentos fermentados, como soja, tú no lo puedes combinar con estos antidepresivos porque al fin y al cabo son una fuente de un aminoácido que va a interferir y que te te puede producir una crisis serotoninérgica. Algo tan sencillo, fíjate qué tontería, como comer queso. Entonces, bueno, de medicamentos ni hablamos. Entonces, lo más lógico es que te pregunten qué está usted tomando, etcétera. Claro, cuando a ti te proponen, que también aluciné, cuando te hablan del veneno del sapo, te dijeron, supongo que se referirían a la 5-metoxidimetiltriptamina, que esta es una sustancia que está en el bufo alvarius. 5 DMT, me dijeron. Es 5 veces DMT. 5 veces la No, ayahuasca. pues no. Pues ahí se equivocan. Es que el compuesto es un compuesto muy parecido a la DMT, a la DMT de la ayahuasca. Este compuesto se llama 5-metoxidimetiltriptamina. No es que sea 5 veces DMT. Sí que es cierto que es una sustancia 5 veces más potente que la DMT. Entonces, que te ofrezcan tomarte ese tipo de sustancias que posiblemente te provoquen la muerte, como pasó hace un par de años con el ritual este del sapo Sí, de que Nacho hizo Vidal, sí, sí. Nacho Vidal. Ahí no conozco el informe policial ni le hice la autopsia a la persona que murió, pero parece ser que pasó lo que no tiene que pasar, y es que esa persona había consumido otras sustancias que también son inhibidores de la recaptación de serotonina en el sistema nervioso, junto con la 5-metoxidimetiltriptamina. Entonces ahí lo que estás haciendo es provocar un bombazo en el cerebro, con lo cual tienes que tener muy en cuenta, tienes que preparar al organismo, tienes que tener muy en cuenta qué estás tomando y que precisamente para no estar tomando otras cosas que potencien que tú tengas una crisis o una hipertensión, que termines en coma y te mueras, claro. El reportaje del capítulo número 2 es la primera vez que fui a un retiro ritual de este tipo, y a lo largo de todo el año, he estado un año y pico yendo a varios diferentes tipos, etcétera. Tema, en ese caso concreto no me preguntaron nada, pero sí que hubo varios que me preguntaron sobre todo si tomaba algún tipo de depresivo, y ya está. Claro. Tema de la comida y tal. Alguna vez había comentado alguna cosa y era como, bueno, si tú vomitas, la siguiente vez come algo distinto. Pero yo, obviamente, mi idea nunca había sido tomarme la ayahuasca, y es algo que no quería hacer, pero sí que si veía, en ellos todo el rato, la gente que estaba ahí se tenía que pensar que yo me la había tomado. Entonces me informé mucho por si había pasado algo y me la tenía que tomar, sobre qué tenía y qué no tenía que comer. Y hablando con científicos de verdad, sí que me comentaron eso de, pues eso, y queso igual no. Ahora no me acuerdo, pero tengo la lista hecha de cosas que me comentaron que no tenía que comer. A ver si, hostia, no la tengo preparada. Pero bueno, me dijeron como una serie de cosas. Bueno, pizza, igual también por el queso. Ah, bueno, carne. Me dijeron que carne también mejor no. Carnes curadas, sí.
Claro, Sí, y sí, yo sí. me preparé por si acaso salía mal la jugada y me la tenía que tomar, que al menos intentar limitar el tema de que pasase algo negativo, cosa que en ningún grupo de esos me dijeron nada. Era como, bueno, si una vez hice ver que vomitaba muchísimo, era como, bueno, has comido algo que no debías, aquí el gurú espiritual te está diciendo que esto es comida que tienes que dejar y en la vez siguiente come otra cosa. Realmente en este tipo de rituales, cuando los hacen en el Amazonas, los hacen con el estómago vacío. De hecho, creo que durante un día o día y medio lo que fomentan es que estés continuamente vomitando para tener el estómago completamente vacío y que no se produzcan interacciones. Entonces, bueno, a mí me da la sensación de que al final este tipo de sitios como en el que tú estuviste, pues es una cuestión económica, quiero sacar dinero vendiendo esta experiencia y no miran más allá como las interacciones que tú puedas tener. En el caso de la DMT, creo que no está documentado ningún... La dosis que dan, pues no hay documentadas muertes por DMT, pero en el caso, por ejemplo, del sapo del veneno del sapo, pues sí, o sea, es que es muy potente y hay que tener en cuenta, y esto es importantísimo, importantísimo, que también es una de las grandes diferencias entre ciencia y experiencia mística, que es la dosis. Claro, yo estoy utilizando aproximadamente entre 500 nanogramos y un microgramo de DMT. A mí me daban tres chupitos, así un poquito. Claro, un microgramo, echar cuentas, es 0,0000000,1 gramo. Es poquísimo, es una cantidad ínfima en este tipo de sitios. Antes he dicho clínicas, se me ha ido. En este tipo de reuniones no tengo ni idea de cuántos estará o cuándo están dando a la gente. Pero vamos, ya te digo que una báscula de precisión como la que tenemos en el laboratorio seguro que no tienen. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque incluso en los hospitales cuando hacen este tipo de estudios dan una dosis muy determinada. Ahí está la clave en la dosis. Entonces, en resumen, no ir a estos sitios. Pero, y una cosa que me ha surgido ahora, el tema de, claro, cuando todo el mundo se ponía ahí a vomitar, ellos lo que decían era eso, era como, bueno, que estabas echando las cosas malas, yo qué sé, pues eso, si yo iba ahí porque mi relación de pareja y tal, pues el hecho de vomitar, yo lo que estaba haciendo es echando a mi pareja, ¿sabes? Yo qué sé, cualquier cosa así. ¿Vomitar tanto? O sea, si vomitas es que tu cuerpo en teoría no lo está aceptando como bien, o hay un vomitar bueno. Eso ya a nivel de curiosidad, ¿eh? Es la reacción más común que hay. En el 71% de las personas que toman ayahuasca tienen náuseas, el 57%, perdón, presentan vómitos, otro 50% ansiedad, es decir, estos son efectos secundarios que tienen la ingestión de ayahuasca. Como te digo, primero lo que hacen en los rituales chamánicos bien hechos entre comillas, claro, bien hechos en el Amazonas, es vomitarlo todo y vaciarte el estómago, pero aún así esta experiencia provoca ese tipo de reacciones adversas que vamos a tener probablemente cuando las hagamos con pacientes, con humanos. Esos son ese tipo de cosas que hay que ir limando, como digo, que la ciencia a lo largo de todos estos años tendrá que ir investigando a ver cómo eliminamos esos efectos. Los vómitos y las náuseas es el efecto más común, ya te digo, el 71% de los pacientes a los que les dio ayahuasca y se les da, no recuerdo el dato, debe estar entre 50 y 60 miligramos, es muy poco. Bueno, pues presentaban vómitos como efecto secundario, sí, sí. Vale, vale. No, y una cosa que estuve comentando el otro día era el tema ese de que si alguien quiere tomar ayahuasca por drogarse o lo que sea, a ver, adelante, o sea, no, yo lo que me sabe mal es que la gente lo haga pensando que se va a curar, porque yo cuando estaba ahí lo que veía era que era gente que buscaba personas vulnerables, ya sea momento de enfermedad, momento de debilidad sentimental, física, lo que sea, y claro, a mí me sabe mal que esa gente piense que eso le va a ayudar de alguna manera, ¿sabes? Claro, pero al fin y al cabo te están vendiendo el demonio, su negocio. Es que estaba pensando ahora mismo en el ejemplo que acabas de decir tú, que me parece maravilloso. Es decir, tú tienes vómitos, entonces yo te lo vendo como que estás expulsando el mal rollo con tu Se pareja está o estás expurgando. expulsando el dolor. Bueno, claro, pues es que yo te lo vendo así porque a mí lo que me interesa es que tú sigas teniendo más, que me sigas comprando tickets de ayahuasca, ¿sabes? Entonces, claro, me Con un parece que la ritual no es gente... suficiente, eso me lo dijeron muchos, ¿eh? Muchísimos. Esa es la Claro, frase estrella. pero vale, pero a que si son gratis los rituales no te dicen eso. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que lo que están haciendo es venderte su negocio y entonces te cuentan la pamima de que estás expulsando ese mal rollo con tu pareja. Y luego, claro, es verdad que se ha visto que tiene un efecto potente en depresión, en ansiedad, etcétera. Todo esto, ya te digo, muy monitorizado en un hospital. Desde luego, si lo que quiero decir,
que si quieres tener una experiencia mística y te quieres dar el lujo de tenerla, pues chico, pues tenla, lo que te dé la gana. Yo no lo recomiendo, pero si la quieres tener, tenla. Vete, pero vete al Amazonas con una tribu que lleva siglos haciéndolo y que te lo van a hacer bien. Pero en este tipo de sitios, si tienes un problema, si estás deprimido, si has tenido una ruptura, si se ha muerto un familiar, este tipo de cosas, la peor manera que puedes tener de solucionarla es tener una experiencia con ayahuasca. Una de las cosas que dice la gente en estos estudios clínicos es como que realmente el consumo de ayahuasca modifica un poco la estructura cerebral en el sentido que modifica el flujo de información, por decirlo de alguna manera, para que me entendáis. Mucha gente lo que alega es que es como que te sales de tu cuerpo y ves los problemas desde la distancia, que es lo que nos pasa a todos cuando en algún momento determinado hemos tenido un problemón de la leche y con el paso del tiempo lo piensas, echas la vista atrás y dices, anda, que vaya gilipollez, cómo me puse yo en aquel momento por esto que me pasó. Entonces, un poco eso es lo que cuenta la gente, como que ves los problemas con cierta distancia. Bueno, esos son los estudios que se está haciendo con ansiedad, depresión, etcétera, pero desde luego, desde mi punto de vista, si realmente tienes un problema de este tipo, lo peor que puedes hacer es enfrentarte a una experiencia con ayahuasca, porque a lo mejor lo que están haciendo, lo que vas a conseguir es que te pongan el problema delante de los ojos mucho más de lo que tú estás viendo y es peor el remedio que la enfermedad. Pues eso es todo. Muchísimas gracias por pasarte y nos vamos viendo por Twitter. Nos vemos por Twitter. Gracias, Hasta luego. Carles. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch, investigaciones en directo, entrevistas, charlas y mucho más. En este canal podrás recuperar los mejores momentos. Y recuerda, cada miércoles nuevo reportaje de investigación en mi canal principal de YouTube. Links en la descripción.